Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Shalom para todos mis hermanos en este día maravilloso, séptimo día de la semana, séptimo día apartado desde el principio de la creación. Por el santo bendito sea. Esta parashá, hermanos, porción de la Torá, es una parashá muy especial, como les decía ahora, porque acá pues este libro prácticamente es el libro de la redención, ¿cierto? Trata del tema que tiene que ver con la redención del pueblo de Israel, un libertador, que en este caso es Moshe, escogido por Hashem, y todos estos acontecimientos, pues, digamos que tienen mucha perspectiva, por decirlo así, perspectiva hacia el futuro, ¿no? Con el Mesías venidero que vendrá prontamente a redimirnos, ¿no? Como siempre oramos, el yugo que pesa sobre nosotros de las naciones, ¿verdad? Esta parashá, pues como bien recibe su nombre, Shemot, nombres, tiene pues mucha implicación, ¿no? En cuanto a incluso a nuestras propias vidas, ¿cierto? Y por eso pues he titulado esta enseñanza con una pregunta. ¿Hay alguna relación entre los nombres y la redención? Bien. Entonces, como les decía, en la parashá de esta semana, pues estamos empezando con el segundo libro de la Torá, ¿no? Este libro pues, se llama Éxodo, que es un título derivado, Éxodo en la mayoría de las Biblias, ¿verdad? De Occidente, es un título derivado de la traducción griega del nombre rabínico del libro, ¿no? Que en hebreo es Sefer Yeshia Mizraim, el libro que sale de Egipto, el que sale de Egipto, ¿no? Sería la traducción al hebreo. Por la costumbre, ¿cierto? Se llama esta parashá así, Shemot, nombres, por la costumbre de siempre nombrar un libro de acuerdo, digamos, con su primera palabra significativa, ¿verdad? Entonces la parashá Shemot, digamos que comienza directamente, esta parashá comienza directamente donde quedó la anterior, ¿cierto? Donde la dejó el libro de Génesis, la parashá número 12, enumerando los nombres de los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto para vivir en la tierra de Goshen. Entonces tenemos que Éxodo o Shemot 1:1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno que venía con su casa o familia, ¿cierto? Es importante, ¿no? Este verso acá de la Torá que habla que cada uno venía con su casa, con su familia, ¿no? Pues sabemos que esa es una de nuestras misiones, ¿no? Principalmente que nuestra casa también alcance la luz del Eterno, la luz del Mesías y pueda ser redimida, ¿no? Pueda salir de Egipto. Entonces, es bien importante. De la porción de la Torá de la semana pasada, que era Vallejí, también termina con, en su final, también vemos cómo la parashá menciona la muerte de Yosef, la parashá Vallejí, ¿cierto? Quien hizo que los israelitas prometieran llevarse sus huesos cuando regresaran a la tierra de Canaán, ¿verdad? La emuná, ¿cierto?, de Yosef, en el regreso de Israel a la tierra prometida, se resume en su declaración, Elohim seguramente te recordará. En hebreo es Pakot, Yifkot Elohim Etkem, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo la emuná está
asociada con la palabra firmeza. O sea, él estaba firme, ¿no? En lo que Hashem había prometido a sus descendientes, ¿verdad? Que es esa gran salida, ese gran éxodo de aquel pueblo que lo iba a esclavizar, ¿cierto? Como el Eterno le prometió pues a su antepasado Abraham. Entonces Yosef estaba firme en esa promesa. Eso es emuná, ¿verdad? Por eso él, y no solamente él, sino también su padre Jacob, fueron muy explícitos, ¿no? Fueron muy contundentes en que cuando eso sucediera, en el tiempo, bajo la tierra, ¿no? Cuando eso sucediera, tomaran sus huesos para que los llevaran a la tierra. Si ellos pues no hubieran creído en esa promesa, pues no hubieran hecho esta petición, ¿verdad? Qué bueno que todos podamos caminar en esa emuná, en esa firmeza, ¿no? De la palabra de Hashem, que lo que él ha dicho, así es, así se cumple y se cumplirá, ¿verdad? Pues aunque Israel había caído en el exilio y la esclavitud, el libro comienza pues enumerando, como dijimos, los nombres de los hijos de Israel para recordarnos que Hashem no los abandonó, aunque así pareciera, pues por tantos años que ellos fueron afligidos, muchas veces parece como si Hashem los hubiera abandonado. Incluso en nuestra vida uno a veces se siente como si Hashem lo hubiera abandonado, pero de ninguna manera, Él está ahí. Y este es un gran momento entonces para aprender sobre nombres, ¿no? Los sabios del pueblo judío enseñan que el nombre que uno le da a su hijo, o incluso el que uno mismo tiene, determina muchas cosas en el ámbito espiritual, ¿sí? De ahí la necesidad, incluso, que en el pueblo judío, cuando alguien hace una conversión, ¿sí? Se cambian el nombre, ¿no? Cambian el nombre porque digamos que allí comienza un nuevo episodio de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros también en las naciones tendremos ese cambio de nombre, ¿no? Recordemos que Yeshua, en sus cartas a una de las iglesias o de las congregaciones, de las comunidades, él allí dice que al que venciere le daré ¿qué? Una piedrita blanca y en ella escrita ¿qué? Un nombre nuevo, ¿verdad? Entonces, Baruch Hashem. Eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces, los nombres, al igual que cualquier palabra, ¿sí? Se crea combinando letras, y cuando se usan las letras hebreas para escribir esos nombres, pues estamos usando los bloques de la creación. ¿Por qué los bloques de la creación? Porque los sabios dicen que la Torá, las letras de la Torá, son como ladrillos con los cuales se hizo el mundo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que cuando los nombres, en los nombres, ¿sí? O como cualquier palabra, se combinan las letras, ¿cierto? Y que cuando se usan las letras hebreas para escribir esos nombres, se están usando los bloques de la creación, ¿verdad? Y ese es el tema principal. Incluso en un libro, se llama el Sefer Yetzirah, que establece que Dios creó el mundo con 32 senderos de sabiduría, representados en las 32 veces que la palabra Elohim aparece en el primer capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis aparece 32 veces la palabra Elohim, ¿cierto? Y a veces la palabra Elohim incluso también representa, ¿no? Esta palabra Elohim va conectada con los 10 atributos o los 10 dichos representados en los 10 enunciados que el Eterno dice cuando está creando el mundo, ¿cierto? Y dijo Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim, hágase la luz, ¿cierto? Allí hay 10 enunciados que son conocidos como las 10 sefirot. Las 22 letras fundamentales del alfabeto hebreo. Sabemos que como hemos venido estudiando el idioma, ¿no? Sabemos que tiene 22 letras el alfabeto hebreo.
también las otras 22 veces que aparecería la palabra Elohim también. O sea, todo esto va conectado allí en este Sefer Yetzirah, ¿no? Es bien interesante ese libro. Por ahí de pronto se los mando y lo tengo en PDF, se los mando. En hebreo, entonces, el 32 representa, y vea qué tan interesante esto. En hebreo 32, el número 32 representa la palabra lev. Lev es corazón, ¿verdad? Corazón. Y como sabemos, la primera letra de la Torá es ¿cuál? La Beit, ¿verdad? Y la última letra es la ¿qué? La Lamed. Entonces vemos que allí se forma la palabra Lev, o sea, el número 32, ¿cierto? Bien interesante, como la Torá, ¿sí? Digamos, viene enmarcada, ¿no? Por estas dos letras, ¿no? O sea, todo su contenido viene enmarcado por estas dos letras, la Lamed y la Beit. Entonces, lo cual nos da una enseñanza, ¿no? Nuestro corazón debe estar, ¿qué? Lleno de la Torá, ¿correcto? Bien. Para entender esto, una explicación, pues, muy simplista sería que para decir, por ejemplo, hágase la luz, que en hebreo es Yehior, que también lo hemos estudiado, ¿verdad? En una de las clases. Yehior. Primero era necesario entonces combinar las letras que forman esas palabras y luego crear esas palabras y luego pronunciarlos. Y es por eso que el idioma hebreo recibe el nombre de Lashon HaKodesh, o sea, la lengua sagrada. Y los sabios enseñan incluso que el hebreo es el idioma de los mundos superiores, ¿sí? Y este es el secreto del proverbio que dice: los ángeles ministradores del pueblo de Hashem solo hablan hebreo. Eso está en Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 24, y en la Giga 16a y Sotá 33a. Los sabios enseñan que el hebreo es el idioma de los mundos superiores. Este es el secreto del proverbio: los ángeles ministradores del pueblo de Hashem solo hablan hebreo. Interesante, ¿no? Bueno, entonces la forma en que usamos las letras hebreas construye nuestro mundo y nuestra realidad. Hashem vio necesario entonces cambiar el nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham, aunque la diferencia era una sola letra, ¿cierto? Eso pues creo que todos lo hemos escuchado y lo hemos leído en la Torá. Y de la misma manera Moshe cambió el nombre de Oseas por Yehoshua, y nuevamente la diferencia fue solo una letra. Las letras que se adicionan en estos dos casos, no sé si ustedes lo sabían, son letras que pertenecen al nombre sagrado: Yod, Hei, Bab, Hei, bendito por siempre. En el caso, por ejemplo, de Abraham, Hashem agregó la letra Hei, Hei. Y en el caso de Oseas, Moshe agregó la letra Yod. Estas dos letras están en las 4 letras del nombre sagrado: Yod, Hei, Bab, Hei, bendito sea por siempre. En otros casos, por ejemplo, el padre le da un nombre a su hijo, de modo que su nombre determinará su destino, como fue el caso, por ejemplo, de Noah, ¿cierto? Noah. Dice Génesis 5:29, dice: y llamó su nombre Noah, que significa descanso, tranquilidad, consuelo. Dice el verso, sigue diciendo el verso, y llamó su nombre Noah, diciendo: él nos consolará o nos dará descanso, que en hebreo es la palabra Yenajemenu, ¿verdad? Él nos consolará. Entonces vemos allí como el nombre, y Noah no era judío, ni todavía, pues porque digamos que todavía Abraham no había ni nacido, y de Noah descienden todas las naciones, pero vemos como acá también vemos un nombre para una persona de donde se originan todas las naciones, después del diluvio, obviamente,
digamos que su nombre también es muy importante, es relevante, ¿no? Conforme a la misión que se ha establecido para esa persona o el propósito. Entonces aquí fue el padre quien le puso el nombre a su hijo, ¿cierto? Pero luego el santo, bendito sea, digamos que favorece una etimología diferente para ese nombre, como está escrito, por ejemplo, en Génesis 6:8, donde dice, Noah halló o sea, halló gracia, favor en los ojos de Hashem, ¿verdad? En otras palabras, digamos que allí, aunque Hashem no se pega directamente a la etimología, pero allí vemos cómo Hashem complementa, ¿no? Complementa lo que ya el Padre terrenal había hecho con Noah, de colocarle un nombre, ¿sí? Él nos consolará o nos dará descanso. Un nombre que iba a tener mucho que ver con su misión o su propósito. En la parashá de hoy también encontramos otro caso, y ya aquí pues es, digamos, como el desarrollo de lo que vamos a tratar, ¿cierto? Hacer una introducción para mirar cuán importantes son los nombres, ¿no? El caso de un niño, vemos acá en la parashá el caso de un niño al que se le llama por un nombre egipcio o gentil, no hebreo. Pero cuando se traduce al hebreo, pues también tiene un significado que tiene que ver con él, ¿cierto? Tiene que ver con él. Dice Éxodo Shemot 2:10, dice, y el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón y él se convirtió en su hijo y llamó su nombre Moshe y dijo, porque lo saqué del agua, ¿cierto? Este nombre se lo puso la hija del Faraón a Moshe, ¿verdad? Recordemos que ella era una gentil, por lo tanto este nombre es un nombre de origen gentil, pero ahorita vamos a ver cómo es espiritualmente o cómo el Eterno controla todas las cosas que pasan en el mundo, cómo se cumple esa palabra donde dice que Él es el Padre de los espíritus de toda carne. Y cuando ya dice toda carne, se refiere a todo ser humano. Ahí no está hablando solamente del pueblo judío, sino que Él también tiene el control sobre todas las naciones, todos los seres humanos. Entonces, si se tiene en cuenta, ¿verdad?, que contextualmente acá estamos hablando de una princesa egipcia, ¿verdad?, que encuentra a un bebé hebreo en una época donde los hebreos eran esclavos siendo ejecutados, pues podemos acá, por una ley de interpretación, inferir claramente que Moshe fue visto como un nombre egipcio. ¿Por qué? Porque darle un nombre egipcio a este bebé, pues obviamente lo protegería de todos los problemas que podría tener un niño hebreo criado en la casa del faraón, ¿verdad? En egipcio, muy probablemente Moshe significaría niño o hijo, siguiendo la frase que dijo la hija del faraón, o que dice la Torá, dice, y se convirtió en su hijo, ¿verdad? Entonces, aunque allí la Torá habla de sacado de las aguas, pero en hebreo, ¿verdad? Recordemos que la Torá habla de Moshe, del significado en hebreo, pero el nombre que le puso la mujer fue conforme a su idioma, porque es de notar que si ella le hubiera puesto un nombre hebreo en una época donde el faraón estaba mandando a ahogar a todos los niños, pues de nada hubiera servido que ella la hubiera rescatado, ¿verdad? Entonces, allí vemos dos cosas bien interesantes. Cómo el Eterno controla el mundo, bendito sea su nombre. Incluso que en el misticismo judío, en la Cábala, dice que este es el secreto, dicen los mecubalín, o sea, los cabalistas, dice que este es el secreto de cómo Moshe desempeña el papel. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, incluso para que ustedes se vayan tomando una idea de cómo el papel de Moshe tiene mucho que ver con
el papel de nuestro Mesías Yeshua, el Mesías de Israel. Y que nos sirve para sustentar ampliamente, ¿no?, el papel que vino a jugar el Mesías, ¿verdad? Y en esto, pues, digamos que los judíos o todavía no lo saben o lo saben y se resisten, ¿verdad? Se resisten. Pero la Kabbalah, los Mecabolín, o sea, los cabalistas, dicen que este es el secreto de cómo Moshe desempeña el papel de mediador o puente entre Hashem, que es el Padre, el Abba, el Keter, la corona, ¿verdad?, la Jokmah y la Binah, la sabiduría y el conocimiento, ¿cierto?, y el pueblo. O sea, Moshe es ese intermediario, ese mediador, el que media, o es el puente, ¿verdad?, por el cual Hashem se conecta con su pueblo, ¿cierto? Esto es muy parecido a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Tenemos un intermediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Pero el pueblo judío moderno, los rabinos modernos, pues se resisten a reconocer que Hashem tiene mediadores, que Hashem tiene intermediarios, que Hashem habla al pueblo a través del hombre, así como habló al pueblo a través de Moshe. Y como dice precisamente el libro de Hebreos, el Eterno habló por medio de los profetas en tiempos anteriores, pero hoy ¿qué? Nos habla por medio de su Hijo, ¿cierto? Entonces vemos que incluso en el mismo judaísmo, en el misticismo, en la Kabbalah, ¿verdad?, esto lo aceptan ampliamente. Solo que los rabinos modernos, digamos que incluso hay muchos rabinos, les cuento que hay muchos rabinos que no comulgan mucho con valga el término, con la Kabbalah, porque la Kabbalah habla mucho de estas cosas, pero bastante, como lo vamos a ver, y que nosotros acá lo traje como información para que veamos cómo la profundidad del estudio de la Torá en el pueblo judío está muy conectada con el Mesías Yeshua. Entonces leemos más adelante. Dice, habla con nosotros, le dice el mismo pueblo a Moshe, habla con nosotros y te oiremos, pero no dejes que Hashem nos hable, no sea que muramos, ¿verdad? Y como Moshe representa el corazón del camino, de la escalera, o sea, de la escalera que nos conecta con Hashem, en este caso que estamos hablando con este contexto, es decir, Moshe es como la cara pequeña, el hijo, ¿cierto? Que en hebreo se dice Seir Anpin, que es como la cara pequeña de Hashem, ¿verdad? Es decir, es el que da la cara, por decir algo, ¿cierto? Estoy dando la cara acá, o sea, cuando uno dice ese término, estoy dando la cara, uno está dando la cara por alguien o por una empresa o por una entidad o por un gobierno, ¿verdad? ¿Quién es el que da la cara? Entonces es la persona que se muestra, pero detrás de él hay toda una organización o una entidad, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Moshe en este caso, y pasa con Yeshua. Ellos son la cara pequeña de Hashem, o el hijo. En esa terminología también podemos, digamos, conocer algo del significado, el hijo, que es el que da la cara. Que en cuanto a las cualidades o midot serían el Gesed a Yesod, es decir, la bondad a fundamento. Bueno, bien, esto pues lo estoy comentando así. Ahora pues más tarde les mando de todas maneras para que ustedes la lean, la repasen. Recordemos que estamos aprendiendo, que no solo basta con una vez, hay que estudiar, esforzarnos, leer, estudiar, aprender, escuchar, ¿verdad? Para que todos estos principios se nos queden bien grabados, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Entonces, vemos cómo todo esto se enmarca dentro del papel de la figura mesiánica, ¿verdad? Y lo vemos también a Moshe ascendiendo al monte de fuego y oscuridad para traer la Torá, ¿cierto?
Entonces, por eso en la tradición judía y sobre todo en la Kabbalah se dice que Moshe es esa escalera. ¿Por qué? Porque a través de él, ¿sí? Es que la Torah desciende del cielo, desciende aquí a la tierra, al pueblo. Entonces, porque cuando Moshe fue por la Torah, él tuvo que ascender, ¿verdad? Y él fue el que trajo la Torah, ¿cierto? No fue que el Eterno la dio directamente a todo el pueblo, no. Recordemos que el pueblo dijo que no, que fuera Moshe el que oiría y Moshe sería el que traería. Entonces, Moshe en este caso es esa escalera, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Esto muestra al Mesías Yeshua, que es también la escalera que nos lleva a Hashem en estos tiempos, porque él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? O sea, él es esa escalera, es esa mediación, es esa conexión que nos lleva a Hashem. Entonces, si alguno quiere tener conexión con Hashem, ¿verdad? Debe que subir por esa escalera. La escalera es el Mashiach, ¿verdad? Bendito sea. Entonces dice Éxodo 20:19, Hashem llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Y luego dice la Torah, habéis visto que os hablo desde el cielo. Eso está en Éxodo 20:19 y 22. Y es bien interesante que la palabra Sinaí, que es el nombre de la montaña, en gematría es igual a la palabra escalera. Y la palabra escalera es Sulam en hebreo, su valor numérico de ambas palabras es igual, es el número 130. Esto es bien interesante como, por eso es bien importante, hermanos, pues valga el paréntesis, que de verdad los animo, estudiemos hebreo, hermanos, estudiemos hebreo, vamos a tener una mejor comprensión de las palabras, nos va a ayudar a salir de muchos dogmas equivocados y errados, se nos va a aclarar mucho la mente. Entonces, los animo, hermanos, a que estudiemos hebreo. Gracias al Eterno ha provisto los recursos por medio de la misma comunidad, ¿verdad? Y el tiempo, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, ahí los sabios cuentan de Moshe algo. Aquí vemos entonces cómo los sabios cuentan de Moshe algo que pertenece al papel de hijo, es decir, Seir Ampin, ¿cierto? O sea, la cara pequeña de Hashem. Moshe entonces, dice la Torá, subió al cielo para recibir la Torá y se la llevó al pueblo, ¿verdad? Entonces, Moshe, en este caso, en este contexto, es el corazón de la escalera entre Jacob, es decir, Israel, y Hashem, como se ve en el sueño de Jacob, es decir, Moshe es la conexión entre Tiferet, que es la belleza, ¿verdad? La armonía, con Yesod, que es el fundamento, ¿verdad? Entonces Moshe es, en este caso, se conoce como el primer redentor y el Mesías, es decir, el profeta como Moshe, vendría a ser el último redentor, ¿verdad? Entonces mire que allí hay una conexión. Vemos que Moshe dice que un hermano nombraron y sacarán un profeta entre sus hermanos, ¿verdad? Y ese sería como él, un profeta como yo, ¿cierto? Él hablará las palabras de Hashem y a él deberían oír, ¿verdad? Entonces mire que allí hay una conexión entre Moshe y ese profeta Mesías ungido que ya vino, Baruch Hashem, el Mesías, y que volverá, pero en otro atributo que ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en esta porción de la parashá, ya encontramos a Moshe en el papel de mediador, ¿cierto? Y después del primer encuentro con el faraón, entonces los hijos de Israel, en lugar de la liberación, pues caen en una mayor esclavitud, ¿verdad? Moshe entonces entra en intercesión ante el Eterno y habla en el nombre de Israel diciendo, ¿por qué afligís a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿No has liberado a tu pueblo en absoluto? ¿Verdad? En Éxodo 5:23 vemos esta oración que es, cuando uno la lee rápidamente pensaría como si aquí Moshe se estuviera revelando, ¿no? Estuviera como cuestionando al Eterno. Pero esto no es una oración contra el Eterno,
Aquí Moshe no se está revelando de ninguna manera, sino que él está intercediendo por Israel, tratando de ¿qué? De traer bondad a su pueblo. Y eso es lo que hace todo intermediario, todo orador, todo el que ora, ¿verdad? Se puede argumentar con el Eterno, claro que se puede argumentar con él, en el sentido de traer a colación las promesas, ¿verdad? Como cuando el Eterno iba a destruir a Israel, Moshe le dijo, no hagas eso, recuerda las promesas que hiciste a Abraham, y todo el mundo dirá, sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Entonces mire que Moshe allí argumenta con la misma palabra. Abraham también argumentó por Sodoma y Gomorra, ¿sí, verdad? ¿Recuerdan ese diálogo con el mensajero de Hashem? Pero si hay 40, no, pero si hay tanto, no, pero no te enojes, mi señor, si digo que hay 20, si hay 10, ¿verdad? Ahí vemos cómo el amor de estos hombres por las almas, ¿no? Que es el mismo amor que debe haber en nosotros, hermanos. Así nos infunda ese amor por las almas. Sin embargo, la etimología que la Torá favorece acá para Moshe es la que se basa en su significado hebreo, como está escrito, porque del agua lo saqué, ahí es la palabra hebrea meshitihu, ¿verdad? Tiene cierta relación, ¿cierto? Pero una cosa es Moshe y otra meshitihu, ¿cierto? Entonces la hija del faraón, digamos que acá ella pudo haber hecho un juego de palabras con el nombre de Moshe, sabiendo que el niño era hebreo, ¿verdad? No lo puso directamente en hebreo, Meshitihu, porque, bueno, inmediatamente hubieran sabido que era un hebreo, ¿verdad? Pero le puso un nombre que era entendible al idioma egipcio, ¿cierto? Pero que también tenía una alusión, ¿verdad? Alusión digamos, al idioma hebreo. Entonces la palabra Moshe significa sacar, que es una metáfora de rescate, ¿verdad? Es Moshe entonces quien rescata o saca al pueblo de Israel de Egipto. Es una tarea pues claramente relacionada con la etimología de su nombre. Y básicamente cuando decimos Moshe o Moshe, lo llamamos Salvador, o sea, el que rescata, el que saca, ¿cierto? El saca afuera. Y es cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos el nombre de Yeshua, ¿verdad? Yeshua viene de la palabra Yeshua, que es salvación. Entonces vemos que allí hay una implicación directa a un propósito, a una misión específica. Cuando Yeshua le colocaron su nombre por orden del Malaj, el Malaj dijo, y le pondrás Yeshua porque él que salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Vemos ahí esa conexión directa. Entonces, volviendo al tema de Moshe, al llamarlo con un nombre egipcio, pero favoreciendo el significado hebreo sobre el egipcio, la hija del faraón entonces conectó espiritualmente a Moshe con su pueblo. Entonces, lo siguiente que leemos es que cuando Moshe creció, ¿qué pasó? Dice que fue a sus hermanos. Dice el libro en Éxodo Shemot 2:11. Cuando creció Moshe, fue a sus hermanos. No solo eso, sino que a pesar de que su madre física o biológica lo nombró con otro nombre, fue por esta bondad que el nombre por el cual se conoce a Moshe en toda la Biblia es el que Batia, y Batia es la hija del faraón, lo llamó, e incluso Hashem no lo llamó por otro nombre, sino por Moshe. O sea, aunque el nombre se lo puso Batia, la hija del faraón, incluso el mismo Hashem y la misma Torá lo sigue llamando por ese nombre, ¿verdad? De esto aprendemos algo también, hermanos. Es bien interesante que nosotros profundicemos en lo que acontece, en lo que escuchamos, porque de verdad que a veces nos dejamos llevar por primeras impresiones o primeras emociones o primeras interpretaciones. De esto podemos sacar algo bien interesante. Recordemos que el primer libertador, Moshe, creció en
en un ambiente totalmente gentil, ¿verdad? Es más, él vestía como un egipcio, él vivía como egipcio. De hecho, cuando él llega donde a Midian, allí a Midian, donde Yitro, a la tierra de Yitro, lo primero que dicen las hijas de Yitro le dicen al papá, es que se habían encontrado ¿a quién? ¿A un hebreo? No, a un egipcio, ¿verdad? Entonces, Moshe, digamos que se crió y vivió en un ambiente totalmente egipcio, ¿verdad? Creado por una mujer egipcia. Y esto vamos a ver una alegoría bien interesante enseguida. Entonces, de esto aprendemos algo también sobre el nombre del Mesías Yeshua, ¿verdad? Sobre nuestro Mesías. La hija del faraón, que en este caso pues representa al cristianismo, quien lo adoptó y le dio un nombre que está conectado a su esencia y misión. Y sorpréndanse, ¿cuál es ese nombre? Jesús, ¿verdad? Que traducido al hebreo sería algo así como he aquí el caballo. Y claro, los grupos extremistas y los grupos, por no decir fanáticos, inmediatamente lo ven desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Claro, nosotros también salimos de allí. Lo ven desde el punto de vista, ay, aquí el caballo, y entonces se empiezan las teorías conspirativas y que no sé qué, y que no sé cuánta. Pero si miramos la escritura, vemos su significado. O sea, recordemos que estamos haciendo aquí una conexión entre Moshe y Yeshua, ¿verdad? Moshe, nombre egipcio, significado hebreo, ¿verdad? Es un nombre egipcio, pero el significado en hebreo tiene algo bien importante, sacado de las aguas, el rescate, él fue enviado a sacar, ¿verdad? Al pueblo. Ahora, Jesús, que es el nombre con el cual el Mesías está escondido dentro de las naciones, ¿verdad? Tiene un significado, sí, al hebreo significa he aquí el caballo, ¿verdad? Pero si miramos la escritura, leamos el Salmo 45:4. ¿Qué dice el Salmo 45:4? En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Sobre qué cabalga? Sobre palabra de verdad, de humildad y justicia. En otras palabras, el Mashiach, Yeshua, representa la verdad, la humildad y la justicia. ¿Verdad? Pero cuando usted mencione el nombre de Jesús, no se escandalice. Llévelo al Salmo 45:4. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y enseguida vamos a ver incluso una analogía bien interesante con el burrito, con el asno, con el pollino, ¿verdad? Para que miremos cómo todas estas cosas, hermanos, tienen una conexión bien, bien maravillosa y que nos edifican y nos abren mucho, nos dan mucha claridad. Entonces, le repito el Salmo 45:4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Podemos decir que Jesús es el caballo? Sí, porque Él es la palabra de verdad, Él es humildad y Él es justicia. E incluso, ahorita más adelante vamos a mirar unos versos incluso de Apocalipsis. Bien, vamos a ver entonces, sigamos con Moshe acá, cuando él estaba pequeño, ¿no? Cómo el niño llora, ¿no? Vamos a ver esto que también, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces, el alma de Moshe, como estábamos diciendo, era un puente entre Hashem y el pueblo de Israel, esa conexión, la escalera por medio de la cual la Torá baja al pueblo. Él tiene el deber de representar a toda la nación delante de Hashem, y como está escrito en Éxodo 18:19, sé tú para el pueblo ante Hashem, ¿cierto? Él es ese puente, esa conexión, de modo que leemos al principio de la historia también que aquí el rey, el faraón, ordenó matar a cada hijo, ¿cierto? A cada hijo
del pueblo hebreo, arrojándolos al río, ¿cierto? Él decreta, el faraón decreta que todo niño debe ser ejecutado al ser arrojado al río. Entonces, según cuenta la historia, leemos que en Éxodo 2:5, la hija del faraón descendió, ¿para qué? Para bañarse en el río, ¿cierto? La hija del faraón desciende al río para bañarse. Es decir, el mismo río donde ¿qué? Estaban matando a todos los niños varones del pueblo hebreo. Y por supuesto, entre estos estaba también Moshe. Moshe, el decreto había caído también sobre Moshe porque esto era sobre toda la totalidad de los niños. Bien interesante que en una interpretación del Midrashica, dice que ella se estaba bañando en la sangre de los justos de Israel, ¿verdad? Claro, porque los niños son justos, los niños no tienen pecado, como dijo nuestro Mesías, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y incluso nos dice, si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, esta interpretación midrásica dice que la hija del faraón se estaba bañando en la sangre de los justos de Israel y nada sucede por casualidad, por lo que esto es visto como digamos, como un vistazo, valga la redundancia, del exilio y la redención de esto. El profeta dice en Lamentaciones 4:13, mira lo que dice el profeta. O sea, este Midrash va ligado con esto que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:13. Dice, por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, he derramado la sangre de los justos en medio de ella. O sea, aquí estamos viendo el atributo de la justicia, ¿cierto? Por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, he derramado la sangre de los justos en medio de ella, ¿verdad? Esto nos enseña entonces que la hija del faraón, en este caso, representa el atributo de la justicia contra una nación que se acostumbró a estar en Egipto y se olvidó de su Elohim, ¿verdad? Y quizás, hermanos, pues todo lo que acontece al mundo, y lo más seguro, y lo que está aconteciendo al mundo es porque el mundo se ha olvidado de su creador. Por eso vienen los juicios, por eso viene la hija del faraón, ¿verdad? Por eso hay tantas muertes, hay estas plagas, porque el mundo se ha olvidado de su Dios. ¿En cabeza de quién? De sus gobernantes. Por eso dice Lamentaciones 13, los profetas y los sacerdotes, que eran los encargados, por decir así, de conducir al pueblo en la justicia. ¿Quiénes son los encargados hoy de conducir al pueblo? ¿Quiénes son los encargados hoy de que haya justicia? Los gobernantes, pero todos los gobernantes, ¿verdad? Se han completamente desviado. También leemos en Éxodo 2:6, dice, y ella abrió y vio a un niño, y aquí el niño estaba llorando y tuvo compasión de él. Este niño es Moshe, que en este caso representa a Israel, quien en medio del juicio se salvó a causa de ¿qué? De las lágrimas. Y esto nos enseña, hermanos, el significado del arrepentimiento. Quien derrama lágrimas durante la oración recibe compasión. Y este es uno de los hebreos. Es decir, este no es como esos idólatras paganos. Es decir, que cuando el arrepentimiento viene, no solo con lágrimas, sino también con hechos, los decretos difíciles les son quitados. Como dice el Zohar respecto a este libro de Shemot. Cuando viene el arrepentimiento, cuando el arrepentimiento viene, no solo con lágrimas, sino también con hechos, los decretos difíciles les son quitados. Y de esto pues hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sobre el arrepentimiento, la restitución, sin restitución, sin confesión y restitución, no hay arrepentimiento completo, ¿verdad?
La confesión, en este caso, viene a ser, digamos, el lloro, ¿no? El lloro con lágrimas, confesar, sí, reconocer que hemos errado, no solamente como individuos, sino también como pueblo, como comunidad, como, ¿verdad? Como cuerpo del Mesías. Y también el pueblo judío también lo hará en su contexto, ¿verdad? Pero dice Éxodo 2:8, y la criada fue y llamó a la madre del niño. Entonces, debido a que el niño estaba llorando, se llamó a la madre del niño. Esto es en referencia a Raquel, que llora junto con su hijo, porque se dice en Jeremías 31:15, se oye una voz en las alturas, lamento de llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos. Y hay quienes dicen que esta Raquel acá representa a la Ruach HaKodesh, ¿verdad? La Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad que recorre toda la tierra y llora por sus hijos, ¿verdad? Que hoy está en todas las cuatro esquinas de la tierra llamando al arrepentimiento, llamando al arrepentimiento. Entonces, la redención de Israel, hermanos, depende de la capacidad de Israel de arrepentirse con lamento, como está escrito en Jeremías 31:9. Vendrán con llanto y con súplicas los guiaré. Entonces, ¿de qué depende la redención? De la capacidad que tengamos para arrepentirnos con lamento, ¿verdad? Con lamento, o sea, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, de que hemos hecho cosas indebidas, de que hemos hecho cosas que no están adecuadas a la voluntad de Hashem. Entonces leemos incluso más tarde, Éxodo 2:23-25, dice, clamaron a causa de su esclavitud y su súplica se elevó ante Hashem. Hashem escuchó sus gemidos y Hashem se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? ¿Cuánto estamos clamando a Hashem por la esclavitud que hay en este tiempo? ¿Cuánto estamos clamando y suplicando ante Hashem para que se acuerde de su pacto que hizo con Yeshua? Porque Yeshua lo dijo, ¿verdad? Este es el pacto. Este es el pacto. Cuando tomó la copa, ¿verdad? Este es el pacto de la alianza, ¿verdad? En mi sangre. Entonces, ¿cuánto estamos clamando, verdad? De esta manera. Que Hashem se acuerde de este pacto, que Hashem, y no porque Él se olvide, sino que Él quiere ver en nosotros, ¿verdad? El deseo. Pero si Él ve a un pueblo totalmente relajado, un pueblo totalmente entretenido en otras cosas, que no clama por justicia, un pueblo que no se arrepiente, un pueblo donde aquellos que incluso guían, enseñan, andan peor incluso que las ovejas. Entonces, digamos Hashem así, ¿cómo se va a manifestar? Claro, Hashem en su bondad se manifiesta, pero no con el atributo de misericordia, sino con el atributo de juicio. Ahora, el atributo de juicio, bendito sea el Eterno, pues dentro de él trae también un componente de misericordia, porque cuando los juicios vienen, es para que nosotros nos arrepintamos, como dice también la palabra de Dios. La palabra de Dios dice a quién es el que disciplina el Eterno, ¿verdad? A su hijo, es al hijo, no es porque al que deja sin disciplina, dice es bastardo, ¿cierto? O sea, no es hijo suyo. Entonces, y como decía el rey David, justos son todos estos juicios, porque él era un hijo de Hashem. Entonces sabemos que todo, absolutamente todo está bajo la divina providencia, ¿verdad? La presencia divina. Pero la redención, y esto es lo que hemos venido hablando todos estos días, hermanos, la redención no vendrá si no hacemos nada. La venida del Mesías no ocurre simplemente esperando a ver cómo termina el mundo o diciendo, bueno, el Mesías vendrá un día, algún día vendrá. Y vemos como la Guemará incluso cita una opinión de que en Sanedrín 97b, esto es bien interesante,
La camarada dice, todos los tiempos señalados para la venida del Mesías, en su tiempo, ya han pasado. Y todo depende ahora del arrepentimiento. Entonces la redención llega o llegará cuando empezamos a darnos cuenta de lo que somos. Todos somos hijos de Hashem, exiliados en este mundo de opresión. El significado de Egipto, Misraim, es opresión, limitación, ¿verdad? Y si no gritamos y empezamos a hacer nuestra parte en la redención, todos moriremos exiliados. Y esto se insinúa en las palabras de Éxodo 2:12. Miraba de un lado al otro y no vio a nadie, ¿verdad? Y podríamos añadir allí que ayudara a su hermano, ¿cierto? Entonces fíjense cómo el rey de Egipto decreta la muerte de los niños, pero de las niñas decreta hacerlas vivir, ¿cierto? Y esto representa también un aspecto del alma del Mesías Ben Yosef, que es asesinado cargando ¿qué? Los pecados de su pueblo y toma sobre sí mismo el castigo de Israel. Y esto está escrito así incluso en el Zohar, capítulo 2, verso 212a, y también en Sanedrín 98b. Vemos como todas estas cosas, hermanos, están escritas en la ley judía, en todos los tratados judíos, incluso en el Zohar, que es digámoslo así, es el tratado por excelencia de la Kabbalah, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, o sea, ellos lo tienen ahí, pero no lo ven o no lo quieren ver, ¿verdad? Y a nosotros nos muestra de una manera mucho más clara, es más, nos da la firmeza incluso de cómo el Mesías, Yeshua, es el verdadero Mesías del Eterno. No hay otro, no vendrá otro. Es Él, el que vino, el que volverá, ¿verdad? Él volverá. Y esto, como les he dicho varias veces, yo, entre más me informo de lo que de lo que hay en la literatura judía, en los tratados judíos, en vez de producir el efecto contrario en mí, de alejarme del Mesías, de decir no, de negarlo como muchos otros, no sé por qué, yo lo veo, es más latente allí y más claro lo veo yo. Y más me afirmo a él y más me aferro a que estamos en el Mesías verdadero, hermanos. Vea lo que estamos leyendo acá, lo que estamos citando acá del Zohar 2, 212a, donde habla de que el alma del Mesías Yosef es asesinado cargando los pecados de su pueblo y toma sobre sí mismo el castigo de Israel. Bien. Dice también en Sanedrín 98b que si Israel es digno, el Mesías viene con las nubes. Y esto es cuando la nación entonces se vuelve al cielo con lágrimas, como está escrito. Éxodo 3:9. El clamor de los hijos de Israel ha venido a mí. Ha venido a mí. Entonces cuando vendrá el Mesías en las nubes, cuando el pueblo se vuelva a Hashem con lágrimas, ¿verdad? Ahí el pueblo será hallado digno. ¿Por qué en la primera venida no vino el Mesías en las nubes, sino en un pollino humilde o como pobre? Porque el pueblo no fue digno, el pueblo no se volvió al cielo con lágrimas. El pueblo estaba lleno de mucho conocimiento, el pueblo estaba en todo su orgullo, el pueblo estaba en el orgullo de tener un conocimiento, en el orgullo de tener muchas tradiciones, ¿verdad? Que no son malas, lo malo es el orgullo, ese como dice el apóstol Pablo, ¿no? El conocimiento envanece, conocimiento sin humildad envanece, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Entonces, este es nuestro momento, hermanos, de gritar, queremos Mashiach ahora. Pero ese grito y ese lamento, por supuesto, debe venir acompañado de lágrimas, ¿verdad? De súplica.
de arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y de frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hemos lastimado, pedir perdón, si hemos ofendido, agraviado de alguna manera, debemos estar dispuestos a reconocer nuestro error, a pedir perdón al cielo, a pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, e incluso también a restituir, hermanos, a restituir. Esa es la manera en que vamos a ser hallados dignos de que el Mesías venga en las nubes. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto acá bien interesante que tiene que ver con esta misma redención, que es la serpiente de Moshe. Ahora estábamos analizando, recordemos que todo esto viene encaminado por el nombre de Moshe, que fue el que rescató, el que sacó al pueblo de Israel de las aguas, ¿verdad? Que está implícito en su nombre, ¿cierto? Ahora sabemos que las aguas también en la escritura representan ¿qué? Las naciones. Entonces Moshe saca al pueblo de Israel de la nación de Egipto, que era el imperio dominante. El Mesías vendrá prontamente, que así sea, cuando el pueblo tenga un arrepentimiento completo, vendrá el Mesías y nos sacará ¿de dónde? De las aguas. ¿De cuáles aguas? De las naciones, del yugo que pesa sobre nosotros, porque el mundo actual está controlado por las naciones, gobernantes perversos, malignos, controlados por el espíritu de error, por el espíritu del maligno, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nos seremos redimidos? De las aguas, seremos sacados de las aguas, es decir, de las naciones. Entonces vamos a analizar otro punto de vista acá, bien interesante, y es la serpiente de Moshe. Una de las señales por las que el Eterno convence a Moshe y por las que se presenta al faraón, ¿verdad? Es la transformación de la vara de Moshe en una serpiente. ¿Recuerdan esa parte allí donde el Eterno le dice a Moshe que tire su vara y esa vara se convierte ¿qué? En serpiente? Dice Éxodo 3:4, dice, y él, Moshe, la arrojó la vara al suelo y se convirtió ¿qué? En una serpiente. La palabra serpiente en hebreo, nahash, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moshe en ese momento cuando la vara se convirtió en serpiente? ¿Qué hizo? Dice que Moshe huyó de ella. Entonces, luego el Eterno le dice a Moshe, estira o alarga tu mano, extiende tu mano y agárrala ¿por dónde? Por la cola, no por la cabeza, ¿verdad? Sino por la cola. Alargó entonces la mano, la agarró y nuevamente dice allí la Torá que se convirtió en una vara en su mano, ¿cierto? Incluso que la vara con la que Aarón y Moshe hicieron milagros era una serpiente. Fue la misma vara que cuando ellos llegaron allá hicieron milagros. Era incluso la vara cuando ellos la convirtieron se convirtió en serpiente, que vinieron los magos y todos los hechiceros de Egipto también se convirtieron en serpiente, pero dice que la vara tragó a las serpientes de los egipcios, ¿verdad? Ahí vemos el poder, la autoridad delegada por parte de Hashem. Entonces, esta vara que se convertía en serpiente en las manos de Moshe y de Aarón, no era una serpiente malvada, perversa, sino que era una serpiente sagrada. Y el Eterno tiene serpientes sagradas. Y vemos como también en el desierto, cuando el pueblo pecó, ¿verdad? El Eterno le dice a Moshe que se hiciera una serpiente de cobre y la pusiera en un asta. Era una serpiente sagrada, ¿verdad? Todo aquel que mirara a la serpiente, entonces sería ¿qué? Sanada, ¿verdad? Sería sanada. Y este episodio es el que Yeshua toma cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Aquí vemos esa relación tan maravillosa entre, o sea, la serpiente como tal no es del todo mala, por decirlo así. Hay una serpiente apartada,
una serpiente sagrada, como en este caso, pero también hay una serpiente, por supuesto, malvada. Entonces, incluso podemos decir que el dominio del faraón viene ¿de dónde? Del lado de la serpiente malvada, como está escrito, Ezequiel 29:3, estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, gran dragón que yace en medio de sus raíces. Ahora, un dragón es una serpiente que ha crecido y se ha convertido en dragón, ¿verdad? Como dice el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua es el dragón es la serpiente antigua, o sea, hay una relación allí, ¿cierto? Entonces vemos allí el faraón viene del lado de la serpiente malvada. Por lo tanto, entonces el juicio del faraón comenzó ¿con qué? Con una serpiente, ¿verdad? Bien. Entonces, el símbolo de la serpiente es bien importante, muy importante. Fue a través del veneno, que en este caso sería la impureza espiritual de una serpiente malvada, el Satán, el cual en el Zohar lo llaman Samael. Samael es un ángel, el ángel que trajo la muerte a la humanidad. Entonces Samael, que es conocido como el Satán, a través de la serpiente fue que introdujo el veneno o la impureza ritual en el ser humano. Entonces lo podemos encontrar en el Zohar capítulo 1, verso 35b. Por lo tanto, dado que una serpiente exilia al hombre del Gan Edén, o sea, del paraíso, ¿verdad? La redención de la humanidad también vendría a través de ¿qué? De otra serpiente. Aquí vemos cómo los juicios del Eterno son ¿qué? Medida por medida, ojo por ojo, lo que en hebreo conocemos como midá keneged midá, ¿verdad? Y esta serpiente por la cual vendrá la redención de la humanidad es la serpiente sagrada o la serpiente santa, que es el Mesías. Incluso en gematría, Mesías o Mashiach en hebreo es igual a serpiente, Nahash. Ambas comparten el número 358. Entonces, Hashem le ordena a Moshe que tome la serpiente por la cola, es decir, por la parte posterior, porque en el papel de Moshe Mesías es el Redentor, ¿verdad? Es el Redentor y que prefigura al Mesías o al Redentor final, ¿verdad? Entonces, cuando él la toma por la parte posterior y se convirtió en un bastón, y la serpiente se convierte en un bastón, ¿por qué se convierte en un bastón? Porque ese bastón representa el atributo de la justicia y la rigurosidad, que es el papel con el cual vendrá el Mesías o el Redentor final, ¿verdad? Y es la forma en que se ordena también el ganado. Vemos que el ganado se ordena con la vara, ¿cierto? Y el Mesías hace una muy bonita, en Mateo dice, y entonces el Hijo del Hombre vendrá y reunirá a todas las naciones, a las ovejas, dice a las ovejas, mire que allí habla de ganado. Y cómo se reúnen las ovejitas también con una vara, ¿cierto? Tratando de separarlas, unas para acá, otras para allá, y eso se hace con una vara. Allí vemos cómo entonces encontramos que Hashem, en el caso de Moshe, le dice a Moshe que el juicio de Faraón y la liberación del pueblo es a través de un aspecto del alma del Mesías, como está escrito en Isaías 11:4. Él, en este caso el Mesías, herirá la tierra con la vara de su boca y matará al impío. Y vemos también en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él que las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos que en este caso el Mesías representa por un lado la serpiente sagrada, la serpiente santa, pero por el otro vemos también la serpiente malvada, que en este caso es Samael o el Satán. Samael, según pues el Zohar, o un libro también muy antiguo conocido como el Bajir, ¿verdad? Entonces aquí el maligno, y vemos que Juan también hace alusión de esto. Juan dice que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno, o sea, bajo la serpiente malvada, que en este caso es la serpiente malvada, es, digámoslo así, dirigida por
por el Satán o por el Samael, como lo conoce el Zohar. Bien, entonces vemos aquí que de un lado de la vara, ¿verdad?, viene la liberación, o sea, la misericordia, la vida. Pero del otro lado viene el juicio, que es la severidad y la muerte. Entonces, en nuestra porción, en la porción de hoy, vemos cómo este bastón o esta vara es bueno cuando es una vara, ¿cierto? Una vara de corrección, es bueno, ¿cierto? Pero peligrosa cuando tiene la forma de una serpiente. Tanto que dice allí Éxodo 4:3, Moshe huyó de ella, ¿verdad? De ahí vemos el arma de doble filo, por decirlo así, ¿no es cierto? En el misticismo judío, este equilibrio entre el lado izquierdo y el derecho, que incluso lo hemos compartido en otras oportunidades y lo hemos escuchado, y está ahí en los salmos inclusive, este equilibrio entre el lado izquierdo y el derecho, ¿verdad? Que por un lado, el lado derecho es la gesed, la bondad, la misericordia, pero el lado izquierdo es la rigurosidad, pero que se necesitan para sostener el equilibrio en el mundo, se encuentra en la expresión conocida también como Tiferet, o sea, la armonía, la belleza. Y como dice, veamos cómo dice el Salmo 85:10. Miremos un momentico acá, como incluso el Salmo 85:10 nos habla de ese encuentro. Salmo 85:10 dice acá, la misericordia y la se encontraron, la justicia, la misericordia y la verdad, por un lado, se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces, mire cómo son necesarios estos atributos para que haya belleza, tiferet, en armonía, ¿verdad? Que es como sería la personificación de todos los atributos, ¿cierto? De todos los atributos, en este caso llamado, como dijimos ahora, Seir Anpin, o sea, el rostro pequeño de Hashem, o sea, estos atributos, tanto la misericordia como la justicia, que personifican a todos los demás sefirot o las demás cualidades, ¿verdad? Se personifican ¿en dónde? En una persona llamada el Mesías, ¿cierto? Y en el mundo angelical, y como se conoce también, creo que algunos han escuchado esto ya también, en el mundo angelical esto pertenece a Metatrón, el llamado ángel de Hashem, como está escrito en Éxodo 17:9, la vara de Hashem está en mi mano, en el Zohar 1:27a. Metatrón es como el mediador, es el mediador según según el Zohar, es el mediador de todo lo que desciende del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Eso está en el Zohar, capítulo 2, verso 51. Recordemos que todo esto es informativo, pero todo esto nos ayuda de pronto a tener una claridad, ¿verdad?, más abierta con respecto a nuestro Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, el Mesías del mundo, y por el contrario nos lleva incluso a tener una mayor firmeza en que estamos en el Mesías verdadero y que no esperaremos a otro diferente, sino al que ya vino. Bendito sea el Eterno. Entonces, Metatrón, según el misticismo, la Kabbalah judía, es el mediador de todo lo que desciende del cielo a la tierra o la tierra al cielo. Y este es otro aspecto, incluso dice el Zohar, este es otro aspecto del Mesías Ben Yosef, como se explica en 3 enseñanzas del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna era un sabio también muy, muy versado en el Zohar. Mira lo que dice el Gaón de Vilna. Tanto Yosef como el ángel Metatrón están espiritualmente arraigados en el nivel del alma colectiva de Adán, llamado la luz superior. Entonces, el Mesías Ben Yosef también recibe su energía espiritual y vitalidad de este nivel y la utiliza en el cumplimiento de su misión. Esta conexión también es insinuada por la gematría del ministro de la presencia de Metatrón, ¿no? El número 999,
y el equivalente a las 999 rectificaciones que forman parte de la misión espiritual del Mesías Ben Yosef. Eso está en Kol Hator 243. Entonces el Mesías Ben Yosef viene en su primera venida, porque el papel que vino a cumplir Yeshua es el papel de Mesías Ben Yosef, de Yosef, ¿verdad? Que es para rectificar, ¿verdad? Rectificar a la humanidad. ¿A través de qué? A través de la justicia que tiene que cumplirse en él. ¿Cómo se cumple la justicia en él? De que un justo, ¿verdad?, muere por los pecados de los demás. Y esto pues, en el judaísmo, aquí estamos nosotros hablando de judaísmo, pero dentro del mismo judaísmo hay diferencias. Si usted habla con un rabino sobre lo que estamos hablando, o un rabino ortodoxo, quizás no va a estar de acuerdo, o porque no quiere aceptarlo, o porque no se le ha revelado, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, hermanos, que todo esto se está cumpliendo, se cumple en el Mesías, todo esto. Otra enseñanza del Gaón de Vilna dice en Kol Hator, 212, dice, de hecho está escrito, un pájaro de los cielos llevará el sonido y una criatura alada dirá el asunto, citando Eclesiastés 10:20. Este verso se refiere a Metatrón, como se menciona en Tikunei Zohar. Él es el ángel del Mesías Ben Yosef, su alma superior en los mundos de los atributos Sefirot. Y para pájaro, aquí, como dice Eclesiastés, un pájaro de los cielos llevará el sonido. Para pájaro en hebreo, que es Ob, alude a Yosef, y en gematría las dos palabras son iguales, ¿verdad? Entonces ahí pues él está conectando a través de una interpretación Sod. Recordemos que en la Torá y los sabios han establecido que hay 4 niveles de interpretaciones. Incluso el cristianismo también tiene 4 niveles de interpretaciones. El nivel Sod, pero claro que ellos no lo llaman de la misma manera. Ellos no lo llaman de la misma manera. Bueno, entonces aquí vemos como el pájaro, aludiendo en hebreo, Of, alude a Yosef, y vemos aquí que Yosef pues tiene también una alusión. El papel de Yosef, recordemos, de rectificación. Yosef en Egipto, ¿verdad? En el alma del Mesías, en Yosef, en Egipto, hizo rectificación. Vemos cómo, acordémonos todo lo que hizo Yosef, hermanos. Acordémonos cómo todas las cosas que hizo Yosef con sus hermanos, que les dijo, no, uno de ustedes se tiene que quedar, después les metió dinero en las bolsas, después metió la copa en la que él bebía en la bolsa de Benjamín, ¿verdad? Todo esto, hermanos, esto es lo que hace el espíritu del Mesías en nosotros. El Mesías Ben Yosef llevándonos a ¿qué? A una rectificación. Entonces muchas veces cuando nos encontramos en juicios o en situaciones adversas o difíciles, el espíritu del Mesías trabajando en nosotros para hacer ¿qué? Rectificación. Ahí vemos el lado de la izquierda, el lado de la rigurosidad, porque el Mesías también tiene rigurosidad. Ahí vemos el lado del espíritu del Mesías trabajando con nosotros con rigor, porque nos ama, no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Como su padre, y por eso entonces recurre, así como Yosef en Egipto, recurrió a todas estas cosas para que sus hermanos, ¿verdad? Se hicieran ellos esa corrección completa, y efectivamente se hizo. Baruch Hashem. Tercera enseñanza del Gaón de Vilna con respecto a esto, el término Nahar. El término Nahar, joven o muchacho, también generalmente alude a los atributos del Mesías Ben Yosef. Y esto se ve en Yosef, de quien proviene el Mesías Ben Yosef, quien fue llamado Nahar en Génesis 37:2. La palabra allí usa Nahar para joven. Entonces también Yehoshua, hijo de Nun, el que manifestó la misión del Mesías Ben Yosef en su generación, fue llamado Nahar. Y el significado más profundo detrás de esto es que en la Kabbalah el término Nahar se refiere a la Sefirá, o sea, al atributo de Yesod.
que es la raíz del Mesías Ben Yosef. Recordemos que Yesod, fundamento, por eso dice el apóstol Pablo, porque no tenemos ¿qué? Otro fundamento, sino el que ya ha sido puesto, el Mesías Yeshua. ¿Verdad? Cuando yo leo todas estas cosas, y muchas cosas de estas concuerdan con las que decía Pablo, yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, ¿será que Pablo fue cabalista? Pero él conocía las profundidades de todo esto, hermanos. Es que él lo dice, yo fui el más aventajado de mis paisanos, de mis contemporáneos. Pablo fue un hombre que conoció estas cosas a profundidad, hermanos, mucho antes de que viniera Shimon Bar Yochai con el Zohar. Pablo ya conocía todas estas cosas y nosotros pues nos sorprendemos o a veces nos escandalizamos por cuando, ay, la cábala, por supuesto, hay cábala esotérica y todo, no estoy hablando de nada de eso, todo eso es de desechar. Estoy hablando acá de conocimiento santo, sagrado, así como la serpiente, ¿no? Hay una serpiente mala, hay una serpiente buena, ¿verdad? En este caso estamos hablando de profundidad de la Torá desde el punto de vista bueno, desde leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Que está fundamentada y está aferrada ¿qué? A lo literal. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que discernir. Que todo aquello que esté aferrado y apegado a lo literal, lo podemos comer. Pero todo aquello que se despegó de lo literal, eso hay que desecharlo, ¿verdad? Muy importante, un principio muy importante en la interpretación es esa. Toda interpretación debe estar fundamentada y apegada a lo literal, ¿verdad? Bien, entonces ahora acá se refiere a la Sefirá de Yesod, que es el fundamento, como dijo el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde se le dijeron cosas que mejor dicho, él no se atrevió ni a decirlas. O sea, Pablo se fue con muchas cosas que no reveló en sus cartas. Él dijo cosas hasta donde él vio que podía llegar, ¿verdad? Incluso el Mesías le dijo a sus discípulos también, el Mesías, pues obviamente, cuántas cosas no sabía cuando estuvo en la tierra. Él dijo, hay otras cosas que tengo para decirlo, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar, ¿verdad? Es decir, hay cosas que, sí, por supuesto, quizás nosotros no podamos entender o nos escandalizaremos, pero Baruch Hashem, con el paso del tiempo, de hecho yo a la cábala, a este tipo de cosas, yo no me arrimaba, ¿cierto? Pero con el tiempo, Baruch Hashem, vi observando y viendo que esto me traía mucha más firmeza, incluso en el conocimiento de mi Mesías, Yeshua, Baruch Hashem, ¿verdad? Obviamente ya discierno que pertenece a la serpiente y no a la serpiente malvada, y por supuesto, pues no lo toco. Pero estas cosas sí que están aferradas a lo literal y que me dan firmeza en el conocimiento del Mesías, incluso me dan fundamento, me dan argumentos para yo incluso presentarles a un Mashiach depurado, a un Mashiach con su verdadera identidad judía, Baruch Hashem, porque esto puedo yo darle un argumento a cualquier judío, ¿verdad? Bien, entonces, este Nahar, este muchacho, se refiere a la Sefirá de Yesod, que es la puerta de Tiferet. La puerta de Tiferet, o sea, Tiferet es, como dijimos ahora, belleza, armonía, que acá en la Cábala es mencionado como el Metatrón, que es el puente, ¿no?, entre el cielo y la tierra. Recordamos que Metatrón es el mensajero de Hashem. Entonces, así Nahar es la forma en que nos referimos a Enoc, ¿verdad? ¿Quién ascendió al nivel de Metatrón? Eso está todo ahí en el Zohar, Sefer HaKalot, ¿verdad? Bien, pero no vamos a profundizar más sobre esto. Eso lo estoy mencionando para ver cómo el Mesías, Ben Yosef, está conectado con toda esta sabiduría. Entonces podemos rastrear una conexión clara, hablando del bastón de Moshe, de Metatrón y del Mesías Ben Yosef. Eso es, en otras palabras, la conclusión con la que se mencionaron todas estas cosas, es para mirar, rastrear la conexión entre el bastón o la vara de Moshe, de Metatrón, y el Mesías Ben Yosef, que en este caso es Yeshua, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro aspecto. Primero vimos el niño, el bastón, y ahora vamos a ver el asno, el Moshe y el asno del Mesías. ¿Qué relación tiene esto?
Moshe dijo a Hashem, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Te ruego, Señor mío, envía por mano de aquel a quien envíes, ¿verdad? Dice el Midrash Lejatov, dice, envía por la mano de aquel a quien enviarás, es decir, por la mano del Mesías que está destinado a ser revelado. Luego dice Éxodo 4:20, y Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre el asno y volvió a la tierra de Egipto. Curiosamente no dice los puso sobre un asno, ¿verdad? Sino los puso sobre el asno, es decir, un asno específico. En otras palabras, Moshe fue a libertar a su pueblo en el asno, ¿verdad? En ese asno específico. ¿Por qué el texto ve necesario enfatizar la importancia del asno? Esto es un remix, o sea, una alusión a otra cosa, ¿verdad? Este es el mismo asno, dice también el Pirkei de Rabí Eliezer, dice que este es el mismo asno de Abraham, cuando recibió la misión de ofrecer a su hijo en sacrificio. Como está escrito, Abraham se levantó temprano por la mañana y preparó su asno. 7 generaciones después, cuando Moshe recibe la misión de rescatar a Israel, es este asno quien lleva a su esposa e hijos. En el tiempo del Mesías, el mismo Mesías montará este asno, como se dijo, he aquí tu rey, viene a ti triunfante, victorioso, humilde y montado en un asno. Entonces, dado que el Mesías se describe como más grande que Abraham y más alto que Moshe, e incluso más sublime que los ángeles celestiales, como dice el Yalkut Shimoni sobre Isaías 52:13, el Mesías se llama Ani, que normalmente traducido se traduce como humilde, pero también significa pobre. También significa pobre. Entonces al Mesías se le llama pobre porque no tiene nada propio. Se le compara con la luna sagrada de arriba, que no tiene luz propia, pero es un reflejo de la luz del sol. Así que el Mesías es llamado pobre porque su luz es un reflejo de la luz de Dios arriba, dice el Zohar 1:238a. Y comparemos esto con 2 dichos del apóstol Pablo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9a dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y hay otra en Filipenses, porque siendo que en forma, o sea, aquí como estamos viendo esto, siendo en forma de Elohim, ¿verdad? Se humilló, ¿verdad? Se hizo siervo, ¿qué? De los hombres, es decir, se hizo pobre, humilde ante los hombres, ¿verdad? Mire que todo esto tiene su concordancia. Entonces el término Ani, pobre, se refiere acá a un aspecto del Mesías Ben Yosef, quien por ser pobre es considerado una persona muerta, porque un pobre es contado como muerto, dice Nedarim 64b y Rashi sobre Éxodo 4:19, satisfaciendo así el atributo de ¿qué? De la justicia, porque el trabajo de la redención exige su propia vida. Entonces, por eso acá el término Ani, pobre, se refiere, aquí Ani se refiere no solamente a humildad, sino a pobre, ¿cierto? Y esto se refiere a un aspecto del Mesías Ben Yosef, quien por ser pobre es considerado una persona muerta, entre comillas. ¿Y por qué es contado como muerto? Porque así satisface el atributo de la justicia, ¿verdad? Que dice que todo el alma que pecare se morirá, entonces él muere por los pecados ¿de qué? De el pueblo. El asno entonces simboliza la presencia del alma del Mesías y el proceso mesiánico de la redención, la fuerza que fija el mundo. Entonces el asno del Mesías, incluso dice Yalkut de Barín 86a, dice que el asno del Mesías fue creado antes del sol, ¿verdad? Como se indica en otra parashá, el nombre hebreo del asno, Amor, con H, Amor, se deriva de la palabra que significa materia, y esto es Omer. Ambas palabras tienen las mismas letras y el mismo valor en gematría. El asno del Mesías representa el control espiritual del mundo material. El Mesías
hermanos, ya terminando, vendrá en una generación controlada totalmente por Umriut. Umriut en hebreo es materialismo, ¿verdad? Una generación conformada totalmente con su vida totalmente material y absolutamente nada de espiritual. Y tomará el control, el Mesías tomará el control sobre esta generación materialista, al igual que Israel, quien aunque exiliado en Egipto se acostumbró, ¿verdad? Se acostumbró y cayó en la trampa de olvidar la espiritualidad. Y entonces Hashem tuvo que subyugar esas fuerzas de Egipto. Y de la misma manera, entonces, amor, lo material, representa nuestro ser físico, que debe ser controlado por la fuerza del alma del Mashiach, del espíritu del Mashiach, ¿verdad? Como enseñó incluso el Baal Shem Tov, que es otro sabio judío. En todos, el Baal Shem Tov enseñó que en todos y cada uno hay una chispa del alma del Mashiach. Obviamente, pues, en esto diferimos nosotros porque, claro, hay una chispa allí divina, pero esa chispa se amortece con el pecado y por eso es necesario el arrepentimiento, el nacimiento de nuevo, lo que nos enseñó Yeshua el Mesías, ¿verdad? Entonces es fundamental para nosotros, hermanos, elevar el alma del Mesías o el espíritu del Mesías sobre la materialidad, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo habla sobre andar en el espíritu. Entonces es necesario y fundamental, y eso, elevar al Mesías sobre la materialidad, que en este caso tipifica al asno, y tomar el control sobre ella. Entonces esa fuerza, el espíritu del Mashiach influye en los muchos matices de nuestra materia, la controla, la domina, hasta que finalmente nuestro asno, o sea, la materialidad, es totalmente blanqueada, el mundo material se purifica, es decir, se irradia esa luz y esa fuerza, ¿verdad?, dentro de nosotros y blanquea nuestro cuerpo, que es la parte material, física, ¿verdad? La blanquea, ¿verdad? Entonces allí es cuando la carne o el poder que hay en nuestros miembros es totalmente, ¿qué? Anulado. De esto habló Pablo en Romanos capítulo 7, ¿sí? Gracias doy a Hashem por el Mashiach Yeshua, ¿verdad? Entonces, así vemos cómo todo esto tiene una concordancia maravillosa. Entonces, nuestro trabajo, repito, es blanquear al asno y redirigir la influencia del mundo material hacia el servicio divino. Así dijo, por ejemplo, así dijo, esto lo podemos corroborar o lo podemos, digamos, poner en concordancia con lo que dijo Batia, la hija del faraón. Este es uno de los hebreos, cuando dijo respecto al niño, es decir, no tiene nada que ver con esta tierra pagana. De hecho, el significado mismo del hebreo, ibrí, significa pertenecer más allá de aquí. Ibrí significa estar en transición de donde estás ahora a otro lugar. Esa es la transición en la que nosotros estamos. En otras palabras, estamos en la transición de que a través del espíritu del Mashiach estamos subyugando, ¿verdad?, toda la fuerza de la carne, el poder que hay hacia el materialismo, porque la carne es la que nos lleva hacia ese materialismo. Por eso nuestro padre Abraham, también llamado hebreo, dijo, Génesis 23:4, soy forastero y peregrino contigo, ¿verdad? Por lo tanto, amados oyentes, amados hermanos, debemos examinarnos ahora mismo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ahora mismo, hoy? ¿Cuál es nuestra identidad? El nombre que llevamos incluso en lo más interior de nuestro ser. ¿Cuál es ese nombre? Recordemos que fuimos creados con un propósito elevado de ser colaboradores en la redención del mundo. El alma del Mesías está en nosotros. Y dentro del alma del Mesías está el alma de Moshe, porque el alma del Mashiach contiene contiene todo lo que es porque él es el primogénito, dice, de toda creación, ¿verdad? En él está Moshe incluso, o sea, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos esos atributos, esas cualidades. Entonces, para ser esos colaboradores en la redención del mundo. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, es escudriñar, indagar diligentemente cuál es ese propósito específico
con el cual fuimos creados. Quizás esté en nuestro mismo nombre y aún no lo sabemos, quizás no, pero es nuestro deber buscarlo con toda nuestra vida. Y cuando lo encontremos, entonces nuestra vida tendrá sentido y todo el panorama se nos abrirá delante de nuestros ojos. Que así sea, que Hashem nos ayude, bendito sea el Eterno, que podamos encontrar ese propósito, esa razón de ser, porque eso es lo que realmente traerá claridad, traerá gozo, alegría y paz a nuestros corazones. Bendito sea Hashem. Amén.